¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un hermoso miércoles. Día de calor hoy también, pero bueno, al menos acá en mi zona estuvo nublado. Se pudo trabajar un poco más cómodo. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video, charlita que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos de las herramientas de la antigua escuela. Nos reunimos acá en mi taller, en este caso en el tallercito. El saludo a los nuevos amigos que se vienen acercando y el saludo y el abrazo a los amigos de siempre, que por ahí a veces nombro a alguno y después leo en los comentarios y digo, uy, no nombré a Tito, no nombré a Nico, no nombré a Adrián, no nombré a Adriano, a Cristino, a Eugenio, Edgardo, el amigo Edgardo Rosso, Miguel, bueno, entre tantos otros, Leonardo, el amigo de MHC Tools. Hablando de el amigo de MHC Tools, le mando un saludo grande. También a otro gran canal, como es Mecánica Alejandro. Bueno, al muchacho de Mecánica Alejandro, se llama Alejandro, mecánico él. Hace mecánica de motos. Yo lo seguía hace mucho, desde que, bueno, yo hacía videos en Facebook. Siempre, hace años tengo esta modalidad. Lo que hacía en Facebook se podría llamar más Siciliano en Acción, como lo tituló alguno de ustedes. Pero bueno, le doy la bienvenida al canal a este amigo Alejandro, Mecánica Alejandro. La verdad es un placer que un muchacho como vos, que trabaja también a la antigua escuela, bueno, forme parte de mi canal. Te doy la bienvenida y el agradecimiento por haberme elegido y haberte quedado. Bueno, hechas las formalidades del caso, como digo siempre, bueno, por más que sean formalidades, no quieren decir que no sean sinceras. En esta ocasión les voy a contar, como he comentado varias veces, que siempre encuentro o encontraba cuando compraba algún autito, alguna herramientita. Bueno, la GR no ha sido la excepción, por ahí alguno de ustedes no me crea, pero bueno, apareció esta llavecita estriada en el baúl. Es una ENSIC, por lo que estuve viendo, de media 916, llave estriada como dije, pero está cubierta por el óxido, producto de vaya a saber hace cuánto tiempo que está debajo de esa alfombra en ese baúl que no se podía abrir por el choque que tuvo. Bueno, eso del choque fue hace bastante tiempo y ya pongámosle que hacía otro montón de tiempo más. La cosa es que la llave está en este estado. Y bueno, mientras la desoxido un poco, como ya habrán visto que hice con otras herramientas, sobre todo cuando restauré la caja de herramientas antológicas de mi historia, utilicé este producto. O sea, es un canal chico, nadie me regala nada, pero lo recomiendo a los amigos que quieran desoxidar algo. Lo compré en la ferretería, cerca de 1.200 pesos. Por ahí puede haber más baratos, puede haber más caros, pero es un producto bastante útil. Es la segunda botella que uso a lo largo del tiempo. No sé si subió o bajó el precio, lo tengo hace bastante. Bastante, le llamamos 6 meses, todo es muy cambiante, pero es un muy lindo producto, desoxida bien y bueno, vamos a utilizarlo para desoxidar esta llavecita que les había mencionado. Vamos a utilizar esta bandejita, que es donde vienen pastillas de freno cuando uno hace reparaciones, que es espectacular para este tipo de trabajos. Vamos a agarrar un pincelito de los que tengo acá en el tablero destinado a este tipo de tareas y comenzamos a pincelear la llavecita. Esto hay que dejarlo actuar, pero créanme que en otras ocasiones que lo he usado me ha dado muy buen resultado. Muy buen resultado. Queda blanca la herramienta prácticamente. Por ahí, si no lograron que con una mano quede de su agrado, se puede volver a hacer la operación. Están los amigos que siguen desoxidando como hacíamos en la antigua escuela con limón, bicarbonato, vinagre.
se logran buenos resultados, quizás un poco más lento, ¿no? Pero bueno, ya teniendo un producto que por ahí trabaja un poco mejor y más rápido, es válido utilizar. Hay que dejarlo trabajar unos 10 minutos. No los voy a torturar teniendo una charlita de 10 minutos porque se van a aburrir. Pero bueno, la vamos a sumergir a la llavecita, la vamos a dejar un ratito acá. Y le vamos a pegar una pinceladita con el producto en la parte de las estrías. La estuve calibrando con una llave Salem y está en medida la llavecita, no está zafada. El cambio es asombroso, la voy a ir mostrando parcialmente. No sé si ya se empieza a apreciar el cambio, pero se va dando. La llavecita parece increíble, entra justo en la bateguita como para trabajar cómodo. Como digo siempre, como me gusta decir siempre, esto es una charla de taller, una charla entre amigos. Mientras hago esta tarea, estamos en contacto. El saludo a mi amigo Daniel de Balcarce. Sé que hoy lo tuvieron a full en su taller. Le tengo que mandar unas cosas que tengo preparadas para él, pero bueno, tampoco hice a tiempo. Está todo muy complicado, la gente está de vacaciones. Los que están tienen ganas de hacer trabajos, pero se complica a veces el tema de los cobros en esta época. Pero bueno, nada. Después les voy a hacer el videíto del antes y después, o no, el antes y el después, sería un versus de las francesas Metz, la antigua que tengo, de unos 15 años de uso aproximadamente, con una nueva que compré para, no sé, 3 o 4 meses, o sea, en el año pasado, 2022, para fin de año. La vamos a comparar, la vamos a medir. Yo ya igual fui dando como un poco mi veredicto de lo que opino sobre Metz. Lo mismo que Robust. Los amigos que me siguen de siempre ya más o menos tienen en cuenta mis favoritismos, mis preferencias, mis gustos. Es inevitable, uno tiene sus favoritismos. No hay que caer en la necedad, como algunos amigos que se casan con cierta marca, que no voy a decir, pero bueno, cosecha fanatismo. Y después, cuando se rompe una herramienta, dicen, no, se rompió porque vos no la sabes usar, porque le metiste un caño. No, la herramienta se rompe. Puede pasar, puede haber fallas de fábrica. Lo ideal es que no pase. Por eso, más en las herramientas de hoy en día, que ya vienen con una obsolescencia programada. Lo que pasa es que, como digo siempre, hay que tratar que esa obsolescencia programada sea lo más duradera en el tiempo, ¿no? Bueno, miren cómo va quedando. Hablando de obsolescencia programada, esta llave de esta fábrica de ENSIC, Establecimientos Metalúrgicos Croco y Croci, si fuese la última que fabricaron, tendría 71 años conmigo. O no conmigo, tendría 71 años de vida. Perdón. Cerró en el 52 la fábrica. Así que imagínense. Si fuese la última. Si fuese una de las primeras, tiene más todavía. Ahí no se hablaba de obsolescencia programada. Espero ser claro, espero que se entienda. Vean cómo va quedando la desoxidación. Vamos a utilizar una virulanita para sacarle por ahí alguna manchita más que tenga.
Ya que está, hacemos un trabajito un poco más completo, ¿no? Pero no, el producto va muy bien. Este trabajo es una terapia. Yo he restaurado, desoxidado herramientas y fuera del horario de trabajo, mi horario de descanso en mi casa. Me he puesto a limpiar llaves y se me han ido las horas y en un momento dije me tengo que ir a acostar porque mañana me tengo que levantar. Es como que uno se fanatiza y bueno, nada, pero miren, es tal como prácticamente increíble como salió de fábrica. La verdad, no pensé que iba a quedar tan bien la llavecita. Digo, espero que se oxide un poco para que los muchachos vean. Vamos a limpiar la estría. Vamos a limpiar un poquito la estría. El sistema mío para limpiar la estría es con una llave Allen de la medida, un puloncito de la medida, o si no, agarro, le meto una virulana, así de esta forma, y la hago girar. Muy bien. Y de este lado, bueno, hacemos lo mismo. Ya sé, el amigo Edgardo Magacitano, todo muy lindo, pero ¿dónde están tus guantes? ¿Dónde está tu equipo de protección para la vista, tus antiparras, para hacer ese tipo de tareas? Y bueno, amigo, ya me acostumbré a trabajar así y dicen que gato con guante no caza ratones. Entonces, bueno, vamos a pegar una limpiecita ahí. Y uno le quiere sacar todos los detalles. Pero está espectacular, ¿eh? Quedó muy bien la llavecita. Bueno, para no aburrirlos, para que no se aburran viendo cómo yo sé usar el pincelito. Pero limpiar una llavecita es un trabajo de media hora, ¿eh? Haciendo terapia, ahí tranqui, sacando el óxido. Los detallecitos, las letritas. Bueno, una vez que están conformes con más o menos cómo quedó la llave, la enjuagan en agua. Esto ahora, por un tema de química, va a levantar temperatura. Pero bueno, esto es así. Y enjuagadita. Miren cómo quedó la llave. Increíble. No increíble, no es algo que no hayamos visto en otra ocasión, pero no pensé que iba a quedar tan bien. Ya estoy provisto de un trapito, la secamos bien. Secamos bien la llavecita, corremos esto, así no nos tapa. Metemos el trapito en la estría. Me gusta limpiar las estrías con trapo. Y bueno, así va quedando el resultado final. Muy bueno. Estaba un poco fuera de cámara. Estaba tratando de meter la puntita del trapo en la estría y me apasioné. Que entre haciendo fuerza, entonces llega hasta todos los lugarcitos y les queda un trabajito de estas características. Ojalá se aprecien los detalles.
Si no quedasen conforme con el resultado, yo estoy conforme, estoy muy conforme. Pero si no quedasen conformes, agarran y le vuelven a dar otra manito del producto para ya sacar las cositas chiquititas que pudiesen haber quedado en la herramienta. Yo estoy conforme, pero le estoy haciendo una segunda pasadita. La verdad, la llavecita quedó bárbara. Esta vino de regalo en la GR. Vamos a enjuagar nuevamente. La vamos a secar. Y créanme que ya está terminado el tema. Vamos a correr los utensilios. Esto que quede bien cerrado, porque si queda abierto se produce porque se transforman en gases y se oxidan las herramientas. Se producen gases del producto, se evapora y bueno, como desoxida, fosfatiza, mejor dicho, tiene alguna acción en las herramientas que estén colgadas. Vamos a limpiar nuevamente las estrías. Y ahí vamos. Bueno, gente, espero que les guste el resultado. No sé si se aprecian los detalles, pero quedó, la verdad, me dejó muy conforme, muy conforme. Tenía miedo que no salga, que no quede bien, que digo, bueno, los muchachos me van a cargar, los muchachos de YouTube, porque van a decir, no te quedó limpia. Pero la verdad, la llave quedó blanca. Le tendría que haber sacado una foto antes, me olvidé. Dormí en ese aspecto. Les agradezco la paciencia, les agradezco el apoyo, les agradezco el aguante. Y bueno, les mando un saludo. La verdad que muy contento con esta llave, que data de la década del 50, principio del 50. Así que nada, les mando un saludo, nos vemos mañana, o quizás por ahí si surge algo, en un rato, nunca se sabe, en otro videíto. Lo que sí son seguros las charlitas son al otro día, pero si por ahí estoy mirando el celular y tengo algún video que me parece interesante, se lo subo. Les mando un saludo, espero que tengan una linda noche. Nos vemos.